Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a las redes de Martí Noticias. Saludos para todos los que están aquí y por favor les quiero pedir que compartan esta información lo antes posible, que me ayuden a compartir esta información. Es un reportaje que acabo de publicar en Martí Noticias sobre una jueza de Cuba que ha llegado aquí al Aeropuerto Internacional de Tampa. Esta jueza, la pueden ver ahí en pantalla, ha llegado al Aeropuerto Internacional de Tampa pidiendo el parol humanitario. Ella vino aprobada por el parol humanitario. Pero cuando llegó aquí, el gobierno de los Estados Unidos sabía, gracias al trabajo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que la había incluido en una base de datos que se llama Represores Cubanos, sabía que esta señora había condenado a 4 jóvenes cubanos por el delito de atentado y le negaron la entrada a los Estados Unidos con parol humanitario. Esta señora que están viendo en pantalla, gracias a todo el que está por ahí y por favor les pido compartan, compartan, compartan. Es muy importante que compartan esta historia para poder, eh, para poder informar a toda la audiencia. Dice Darían Delgado, es exactamente de Villa Clara de Encrucijada. Efectivamente, Darían. Es más, esta señora tenía un perfil en Facebook dedicado a alabar a la revolución, el socialismo, el comunismo, y lo borró porque venía para Estados Unidos con el parol humanitario. Pero tenemos evidencia de todo eso. Hoy les estoy compartiendo este reportaje que acabo de publicar en Martín Noticias, es algo exclusivo que tenemos nosotros. Y entre otras cosas, bueno, déjenme y les cuento. Esta señora que ustedes ven en pantalla se llama Melody González Pedraza. Es una jueza villaclareña que llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, aquí en la Florida, el jueves, es decir, ayer en la mañana, tras obtener el permiso de viaje gracias al parol humanitario. En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país, pero como ella es jueza y sabe de leyes, sabe que cuando uno llega a los Estados Unidos uno puede pedir asilo y fue efectivamente lo que hizo. Pidió asilo aquí en los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Tampa. En este momento, en este instante, me han confirmado fuentes que está detenida allí, en Tampa, esperando justamente a que tomen una decisión sobre su caso. Ella, el señor Roberto Castellón, que es su patrocinador, me dijo en una llamada telefónica que Inmigración le había comentado que estaba detenida justamente por estar en esa lista de represores cubanos. Bueno, González Pedraza, la señora que ven en pantalla, firmó una sentencia judicial de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes a los que acusaron de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas. ¿De quiénes? Del jefe de la policía en Encrucijada y del jefe de la seguridad del Estado en Encrucijada. Esto fue el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los 4 condenados supera los 30 años. Ninguno de los 4 condenados. Son jóvenes, son muy jóvenes. La familia de estos 4 jóvenes nos han enviado sus testimonios, las madres de estos 4 jóvenes, y piden encarecidamente a la comunidad cubana aquí en el sur de la Florida que no le permitan a esta señora quedarse. Les voy a compartir los testimonios, son testimonios muy crudos, muy duros, de madres que están sufriendo porque sus hijos están en prisión. Uno de ellos tenía el parol humanitario en el momento en que esta señora firmó una sentencia y lo metió a prisión. Déjenme decirles además que la situación de estos muchachos es tremenda. En el caso de uno de ellos, pesaba más de 200 libras, van a escuchar a su mamá decirlo. Hoy pesa muchísimo menos. Y según la mamá y la familia que está en Cuba, las confesiones las obtuvieron a través de tortura y a través de presiones a su hijo. Van a escuchar. Primero vamos a escuchar a la madre que tenía un hijo que se ganó el parol humanitario y no pudo entrar a los Estados Unidos por el parol humanitario porque esta jueza lo condenó a prisión. Y sin embargo, ella llega aquí a los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Soy Doña Marisol Rodríguez Milián, la mamá de Daniel Rodríguez Milián, uno de los 4 muchachos presos injustamente por un juicio amañado, por Melody González Pedraza. Un juicio que no hubo una prueba en contra de los muchachos. No la hubo. Intentó inventarla, pero no encontró. No la hubo.
Sin embargo, ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poderse ir para Estados Unidos porque mi hijo le había llegado el parol. Y sin embargo, ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido preso tantos muchachos injustamente, que le dicen aquí la bestia humana, le llegó el parol, le dieron la liberación, que todo el mundo lo encontró muy extraño, por cierto, y se fue. No entiendo. Esas cosas son las que yo no entiendo. No las puedo entender. Era todo lo que quería decirle. Muchas gracias. Para que tengan idea, esta jueza firmó la orden de prisión contra estos jóvenes el día 8 de mayo. Y hoy estamos a 31 de mayo. Ella llegó ayer, 30 de mayo. Es decir, ella sabía perfectamente que tenía el parol humanitario puesto. Probablemente ya lo tenía aprobado. Sabía que iba a viajar a los Estados Unidos y aún así firmó esa orden para encarcelar a esos jóvenes a 3 y 4 años de prisión. Vamos a escuchar otro de los testimonios de las madres que desde Cuba piden justicia. Pérez Concha, soy la mamá de Barreiro Pérez, uno de los 4 muchachos que estaban presos injustamente aquí en Calabaza de Sauda. Mi hijo está preso injustamente. A mi hijo le dieron golpe a un teniente coronel, lo ocasionó, lo amenazó, lo trabajó psicológicamente, fue chantajeado, amenazado. Lo obligaron a copiar una declaración donde él mismo se culpaba él mismo y culpaba a estos 3 muchachos que están detenidos presos con él. A la hora del juicio oral lo hace la jueza Melody González Peraza, cuya jueza ya tenía que ser un juicio organizado, un juicio preparado. ¿Ves? Cuando mi hijo se para a declarar y empieza a hablar de que él había sido golpeado y que había sido chantajeado, amenazado, que lo habían obligado a copiar la declaración, ella en vez de oírlo, ¿qué hizo ella? Lo que hacía era mandarlo a callar y que se sentara. Y casi no lo dejaba hablar. ¿Por qué? Porque ya era un juicio preparado. Y donde un juicio donde participaron 5 abogados, cuyos los 5 abogados decían que ahí pedían asuntos porque no había prueba de ningún tipo, ni había nada que ocuparan esos 4 muchachos. Y Melody González Pedraza le puso una sanción a mi hijo de 3 años de privación de libertad y a nosotros le pusieron una sentencia de 4 años de libertad. Yo quiero denunciar a Melody por la injusticia tan grande que cometió con esos muchachos. Y como ha cometido con una pila de muchachos jóvenes que los han metido para la prisión, para que la castiguen a ella también, porque metiendo personas para la prisión sin injustos no es fácil. Que mi hijo hoy por hoy tiene lo trabajaron tan psicológicamente, que lo han trabajado mentalmente, que mi hijo pesaba 220 libras y hoy mi hijo pesa 100 libras. Ha tenido esta pérdida de peso por la psique psicológica tan grande que le han hecho. Y pido justicia por mi hijo. Y pido libertad por mi hijo. Que se cumpla la justicia y que la castiguen a ella por ser tan HP. El quiera que esté, que la castiguen, la denuncien. Bueno, esa es otra de las madres. Hay que recordar que estas madres están haciendo estos videos desde Cuba, corriendo un gravísimo peligro. El régimen cubano puede encarcelar a estas madres por denunciar a esta jueza, para que tengan una idea. Vamos a escuchar a otra de las madres. Soy la mamá de Luis Ernesto Medina, uno de los 4 inculpados en el caso del atentado aquí en el municipio de Encrucijada. Y acabo de recibir la noticia de que la jueza Melody acaba de llegar a los Estados Unidos por un parón humanitario, el cual se le denegó, pero solicitó asilo político.
pienso que no se le debe conceder, porque ella utilizó su cargo para cometer las injusticias más grandes y más atroces del mundo. Aquí está el caso de estos 4 muchachos. Abusó de su cargo, abusó de su poder y ahora quiere vivir libremente y a plenitud, sin tener nada que ver ni pagar por nada de lo que hizo. Eso es muy injusto. Por lo tanto, creo que si en el mundo debe haber justicia, se le debe aplicar a ella bien aplicada y no dejarla entrar a ese país. Yo les quiero compartir las imágenes de estos 4 jóvenes. Estos son los 4 jóvenes que fueron condenados por esta jueza a 3 y 4 años de prisión. Ahí los tienen en pantalla. Hablé con el patrocinador de esta señora, que estaba muy molesto, porque según él, solamente el patrocinador, déjenme decirle que se llama, vamos a ver, aquí lo tengo, déjenme, sorry que se me traspapeló, pero aquí está, el patrocinador Roberto Castellón, es como se llama el patrocinador, es primo de ella. Él estaba muy molesto en esa llamada telefónica que recibió en la tarde de ayer. Yo he estado siguiendo esta historia. Según él, ha hablado 4 veces con Inmigración y le han hecho un daño irreparable a su prima al incluirla en esta base de datos de represores cubanos. Además, dijo que el hermano de la jueza había llegado la semana pasada vía parol humanitario y que piensa demandar a quienes la hayan tildado de represora, porque según Castellón, su prima solamente condenó a 4 años a los jóvenes en vez de 8 como pedían las autoridades. Y además dijo que los policías con los cuales supuestamente habían atentado eran personas, unos muertos de hambre. Así fue como me dijo telefónicamente. Esta es la realidad de las violaciones constantes a la ley de inmigración de los Estados Unidos, alegadas, que estamos viendo y que estamos documentando a través de esta serie de reportajes especiales que estamos haciendo en radio y televisión Martí, en Martí Noticias. Y quiero comentarles también desde el punto de vista legal, ¿cuál es el proceso que debe seguir la jueza? Bueno, yo estuve hablando con la abogada de inmigración, Rosalí Chaviano, y ella me dijo que la jueza tiene que hay 2 opciones ahora mismo. Ella tiene que primero ser entrevistada en un puerto migratorio. Esa entrevista ya se hizo. Y después de esa entrevista, si ella expresó miedo de regresar a Cuba, entonces va a ser llevada a una entrevista de miedo creíble. Y luego habrá 2 opciones. Una es que la lleven ante un juez, siempre la van a tener que llevar ante un juez, pero ese juez puede darle la posibilidad de quedarse en el país o puede ser deportada inmediatamente a Cuba. Esas son las realidades que hay ahora mismo con esta jueza. Les repito, su primo dice que ella es inocente, que sencillamente estaba haciendo su trabajo y que deberían dejarla entrar. Las madres, como pueden ver desde Cuba, con una valentía impresionante, porque estas mujeres pueden ir presas por hacer estos videos que hicieron hoy, denuncian que todo el juicio fue una farsa que estuvo sobre la base de una declaración que obligaron a un joven, eso es lo que dice la madre, a hacer. Luego este joven se retractó y en el mismo juicio intentó contar cómo lo habían obligado y cómo lo habían torturado para sacarle esta declaración y la jueza lo mandó a callar. Ahí está. Esa es la realidad. Aquí está expuesta. Yo soy Mario Pentón y les pido por favor que me dejen sus comentarios acerca de este caso. ¿Qué creen ustedes que deba pasar? Y además les pido que compartan para que esta información llegue a muchas más personas, por supuesto, incluyendo a los oficiales de inmigración que están tramitando el caso. Gracias a todos por la sintonía. No se olvide de suscribirse a nuestros canales y, por supuesto, gracias por su fidelidad a el trabajo que estamos haciendo. Un abrazo para todos.